Nunca es demasiado tarde para seguir aprendiendo, una máxima que a buen seguro afirmaría Fernando González Ferreras. Gran conversador, amigo del debate, lector voraz, se muestra vehemente y valiente también a la hora de expresar sus opiniones. Convencido de que la educación es el camino más corto a una sociedad mejor, dejó huella entre amigos y adversarios políticos en el Ayuntamiento de Soria. Su mirada crítica al entorno no le impide disfrutar de una buena charla en buena compañía. Bien, pues nos encontramos ya con Fernando González Ferreras en un entorno educativo que sabíamos que le iba a gustar, como es el campus Duques de Soria. A nuestra espalda el edificio I+D+I, rodeados de espacios universitarios, esperando que comiencen las clases, y por eso nos hemos querido citar con Fernando González Ferreras en un ambiente educativo, el que ha supuesto tanto para la educación a nivel autonómico, a nivel provincial, y al que le vamos a preguntar, Fernando González Ferreras, ¿cómo ve la educación? Pues razonablemente bien. En Castilla y León la verdad es que en comparación con otras regiones mejor. Los informes, por ejemplo, la no universitaria, los informes PISA, pues la verdad es que salimos siempre muy bien. En ese sentido creo que se ha hecho un gran trabajo que viene de atrás, de búsqueda de la calidad, de buscar siempre las mejores ofertas para el alumnado. Y en la universidad es donde yo creo que hay algún reparo más, en el sentido de que pienso que hay defectos de programación que vienen también de muy atrás. Somos una comunidad de 2.700.000 habitantes, 4 universidades públicas y 3 privadas, campus 13 me parece que hay en las públicas. Tuvo que haber habido una planificación seria y que los políticos hubieran tenido el valor de saber decir no. No se puede tener universidades por todos los lados, porque cuando la tienen todas las capitales de provincia, luego la quieren las ciudades grandes que no son capitales de provincia, y luego las siguientes, y luego las siguientes, y luego las siguientes. Una universidad tiene que tener un tamaño mínimo para que sea realmente una universidad, es decir, que no solo imparta conocimiento y habilite para el ejercicio profesional con los títulos, sino que pueda investigar, que pueda generar conocimiento. Universidades o campus pequeñitos no tienen los recursos suficientes para despegar. Tampoco es bueno una universidad con 200.000 alumnos, porque está claro que no se puede controlar. Entonces yo creo que aquí tuvo que haber habido una programación mejor, porque además el problema de los padres no es que el hijo tenga que estudiar fuera, el problema es dónde va a residir el hijo cuando va a estudiar fuera. Es decir, que si tú tienes un sistema de colegios mayores, un sistema de residencias asequible, es bueno para el chaval salir de casa, es bueno para los padres que los que se vayan, y es bueno para que conozcan otra forma de vida, otra cultura y demás, y eso se arregla con residencias. Luego yo creo que tuvo que haber habido menos universidades y más facilidad de residencia. Tú, Fernando, que has trabajado en la gestión de la calidad educativa con diferentes trabajos, cargos asignados al ámbito educativo, ¿se da la importancia que tiene la educación? ¿Se da la importancia de la educación lo que debería en este país? Creo que debería darse muchísima más importancia de la que se le da, pero muchísima más. Creo que ha habido momentos, que ha habido épocas en que desgraciadamente en la educación se pensaba primero que no haya problemas. Si los hay, que no se sepa, y si se saben, que no se hagan la prensa. Y con eso estábamos todos tranquilos y callados. Creo que debería darse una importancia mucho mayor, porque es el futuro de la sociedad. Lo que estemos formando hoy van a ser los que el día de mañana tienen que sacar adelante esta sociedad, no solo como dirigentes, sino simplemente como ciudadanos. Si no somos capaces de formarles científicamente, personalmente, emocionalmente y demás, ¿dónde vamos a parar? Creo que habría que hacer un esfuerzo mayor. Mira, a mí me encantan los humoristas, porque creo que el humor es la forma seria de atacar tonterías. Y decía un humorista, pero ¿cómo no se va a decir que se valora mucho la educación en España si un profesor al año gana más que un deportista profesional a la semana? Sí, ¿no? ¿Eh? Y luego, ¿qué ejemplo se da también cuando desde el ámbito político, desde el gobierno, llega un gobierno y establece una ley, llega el siguiente, la cambia,
siempre al albor un poco de los intereses partidistas también, ¿no? Es ese problema, que no hayan sido capaces en todos estos años de hacer un pacto de Estado de educación, y de mínimo si quieres, pero un pacto de Estado dice muy poco en favor de todos ellos. Es más, creo que si tuvieran un mínimo de decencia no estarían ahí. Hay dos problemas graves en España que se solucionaban fácilmente. Uno es la deuda pública, que ya ves cómo está galopando, y otro es la imposibilidad de crear un pacto de Estado en educación tan necesario para dar estabilidad al sistema. Y se solucionaba muy fácil. Que la deuda pasa del 3%, todos inelegibles en la siguiente vuelta. Que no son capaces de hacer un pacto de Estado, todos inelegibles en las siguientes elecciones. Verías tú que rápidamente, bueno, habría otra solución, y es hacer tipo cónclave cuando van a elegir un papa, encerrarles a todos, cerrando el bar y diciéndoles cuando tengan un acuerdo avisan que les sacamos. No tardarían demasiado, creo. Esto, claro, suena chiste, pero es muy serio el que no sean capaces de hacer un pacto educativo. Y dice muy poco en favor de ellos y de la importancia que dan a la educación. Si te das cuenta, este país está lleno de pactos futuribles, pero vacíos de contenido. Pacto por la igualdad, pacto por la sanidad, pacto educativo, bueno, y rascas y hay una incapacidad total para ponerse de acuerdo y elaborar ese pacto, ¿no? Bueno, solo ha habido un acuerdo que hicieron por unanimidad al comienzo de la legislatura, que fue subirse el sueldo. Ese lo aprobaron por unanimidad. Ahí no hay problema, ¿no? No hubo problemas, pero pasa en otros parlamentos, los autonómicos también, pero en los demás es imposible. Es imposible porque no se han dado cuenta que es imprescindible negociar, y una buena negociación es la que acaba en un pacto en la que nadie está contento. Porque para hacer un buen pacto todo el mundo tiene que ceder. Pero ¿cuál es el problema? Si estamos pensando en el beneficio de la sociedad, en el beneficio de las próximas generaciones, no puede ser imposible, a no ser que solamente estemos pensando en las próximas elecciones y a ver cómo conseguimos seguir aquí instalados. Pero por eso es por lo que tendrían que irse, porque si solo sirven para eso es que nos sobran. Entre los numerosos cargos de Fernando González Ferreras, esa vasta trayectoria, algunos hemos citado en la presentación anteriormente, como director provincial de Educación, hizo sus trabajos. ¿Es tan difícil desde dentro también hacer o llevar a cabo esos proyectos desde el ámbito de la política? Relativamente. Vamos a ver, cuanto más grande es una institución, tiene más inercia, lo cual quiere decir que cuesta más cambiarla para bien. Bueno, la ventaja es que también cuesta más que se estropee, pero bueno, no fue tan complicado. Cuando llegamos el equipo que fuimos a Educación en el año 96, teníamos el propósito claro de apostar por la calidad, apostar por el modelo europeo de gestión de calidad aplicada a la escuela y empezamos a poner a Soria en el mapa, porque claro, somos la provincia más pequeña, con menos alumnos y menos profesores de toda España, incluido Ceuta y Melilla, Entonces empezamos a trabajar y tuvimos una respuesta extraordinaria por parte del profesorado, que es de lo mejorcito que hay en educación, porque el primer año, cuando empezamos a difundir la filosofía de la mejora, de hacer los planes de mejora, que al fin y al cabo un plan de mejora no es una cosa tan complicada, es como una receta de cocina, y es ¿qué necesito?, ¿qué es lo que voy a hacer y qué quiero obtener? Bueno, pues cuando empezamos a difundir esa filosofía y empezamos a difundir el modelo europeo, nos encontramos una respuesta excelente por parte de los centros. Tan excelente que el año siguiente, cuando dieron los 21 premios de calidad en España, nosotros tuvimos, no sé si fueron 12 o no, ya ni recuerdo. No está mal, ¿eh? Pues sí, no, arrasamos. Y fue desde aquel momento en que la gente más se animó cuando vio que además el trabajo que hacían tenía un reconocimiento, y cuando empezamos a recibir visitas de los japoneses, los alemanes y demás, un montón de profesionales europeos para ver qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Y eso también contribuyó a que hubiera un refuerzo y una motivación mayor. Pero aquí no salió mal y funcionó. Y lo que empezó siendo como una actividad, digamos, adicional, una actividad excepcional, acabó incorporándose a la cultura global de funcionamiento del centro. Ya no era algo especial, sino algo que entraba en la programación general anual. En ese sentido, no fue muy complicado. Trabajamos muchísimo, Trabajamos muchísimo porque miembros de mi equipo con otra gente tuvo que hacer la adaptación del modelo europeo a la escuela pública española, porque era un modelo genérico. Y hubo que explicar, reiterar. De hecho, luego además nosotros fuimos los que estuvimos haciendo la formación, tanto en Castilla y León, de otros centros directivos, profesionales, e incluso en otras provincias, en otras autonomías, porque el modelo funcionaba, el modelo respondía a las necesidades y el modelo ilusionaba, porque te dabas cuenta que aquello mejoraba. Fue muy trabajoso,
pero con la ilusión que teníamos lo hicimos con todas ganas y salió satisfecho, desde luego. Hemos leído artículos tuyos en el Día de Soria referentes a la educación y en los últimos tiempos yo no sé si se manda un mensaje en el que se exige menos al alumnado, con esto de poder pasar de curso con varias suspensas, como ha pasado en épocas de pandemia. Recientemente, pues también desde el Ministerio de Educación proponían aquello de no sancionar a los alumnos a los que se les pille, ¿no? Como se dice, copiando. Al final se está levantando en exceso la mano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que es un error lo de promocionar de esa manera. Creo que el nivel de exigencia tiene que estar claro. Es decir, el alumno tiene que tener claro que estudiar es un trabajo, pero ojo, no tiene por qué ser cruel ni ser insatisfactorio. Y habría que enseñarle la magia del aprender, la alegría del saber, es decir, que disfrute aprendiendo. Es decir, un buen profesor tiene que ser aquel que deja huella, pero no deja cicatrices. Y eso es lo que hay que hacer, crear en los alumnos el amor a la ciencia, el conocimiento, las ganas de saber. Y desde luego sí que es cierto que a nivel de conocimiento puro y duro ha habido un descenso importante. Yo un día que tuve una polémica con una profesora, que además de matemáticas, que me defendía que eso era mentira. Y le dije, pues no hay problema, quedamos luego, y fui con mi libro de matemáticas de Preu, mi libro de matemáticas de sexto de bachiller, el libro de física, y le dije, mira, esto es lo que a mí me examinaban, ojo, con una reválida al final, dime qué profesor es capaz hoy de explicar esto en un aula de segundo de bachillerato. Claro, se quedó helada, pero le llevé el libro de matemáticas, el elemento de matemáticas que yo tenía en selectivo en primero de carrera, y cuando lo vio dijo, pero eso, digo, sí, eso. Claro, no tuvo más remedio que decir, bueno, ya sabes tú cómo se defienden muchas veces, bueno, pero se aprenden otras cosas. Vale, pues de acuerdo, puede ser, pero tampoco estoy nada seguro. Mira, oigo mucho un mantra que es que tenemos la generación mejor formada de la historia. Mentira. Otros dicen, bueno, ya rebaja y dicen, bueno, la mejor informada. Falso completamente. Tenemos la generación más titulada, con más títulos de toda la historia, porque para estar informado se va a tener un sentido crítico al analizar la información, buscar la información, y tampoco saben hacerlo. La que más acceso al conocimiento tiene, pero hay que saber buscar, rastrear y priorizar, digo, ¿no? Creo que es la más titulada, eso sí, porque todavía tenemos el mantra de la titulitis. Hoy en día empieza a cambiar, porque todo el mundo se da cuenta de que la formación profesional es una vía más directa para entrar en el mercado de trabajo con diferencia. Y entonces empieza a haber ya más demanda de formación profesional que demanda en algunas carreras universitarias que se sabe que, en fin... Hay titulitis hasta en el ámbito político, ¿no? Hombre, que se pelean, no te quepa duda. Vestirse con ropas ajenas. Es otra cosa que me sorprende, porque, vamos a ver, si te han votado ya, y si ya nos vamos a aguantar contigo 4 años por lo menos, ¿qué necesidad tienes de venir a contar una milonga de que tienes no sé qué títulos, no sé qué historia? Pero es que al final, a cada uno que lo investigan, a cada uno que pilla, es que no se libra ni uno, ¿eh? Es que, ¿qué pretenderán hacernos ver con eso? Luego, aparte, hay una cosa peor que eso, y es que ponte a mirar los currículum, y lo más triste es que algunos de ellos no han trabajado jamás en un puesto que no haya sido dado por el partido. Es decir, que no conocen la vida real. Conocen la vida a través de las lunas del Parlamento o de los coches oficiales, pero no saben lo que es la vida real, la vida del señor que se levanta a las 7 para ir a trabajar a las 8, del autónomo que se da la vuelta a la trapa de su negocio el día 1 de cada mes y dice, debo tanto, a ver cómo consigo eso y lo necesario para que mi familia sobreviva. Luego les preguntan por el precio de un café y dicen 80 céntimos. Es que a lo mejor les cuesta eso en el Congreso. También es verdad, también es verdad. Por eso, o a lo mejor no han pagado nunca, porque oye, ya sabes tú. ¿Qué le lleva a Fernando González Ferreras, hemos mencionado su labor como director provincial de Educación, a dar el salto a la política, aquí como concejal del Ayuntamiento de Soria? Fui antes concejal que director provincial de Educación. Estuve un año. ¿Qué le lleva pues a dar el salto a la política? Las ganas de hacer algo para mejorar la vida de los demás. Estoy muy cansado del señor que se pone el codo en la barra del bar, coge la caña y dice, esto lo ha arreglo de 2 patadas. Digo, dalas, hombre, dalas. Es muy español eso. Dalas, sí, pero dalas, comprométete con algo. Igual que estamos llenos de gente que se lo sabe siempre todo. O gente que te dice, yo estoy de vuelta de todo, pero si no has ido nunca a ningún sitio, ¿cómo vas a estar de vuelta de algún sitio? Tenía ganas creía que podía ayudar a mejorar la vida de los demás. Me lo propusieron y esa es la ilusión que tuve siempre, intentar mejorar la vida de los demás.
y evidentemente dejé un buen recuerdo en la gran mayoría de la gente con la que he tenido que trabajar. Algunos no, pero de algunos que no me saludan también me siento orgulloso, que conste, porque evidentemente quiere decir que también lo hice bien con ellos, porque se cabrearon conmigo. Pero lo cierto es que siempre intenté eso, y las veces que me equivoqué, que claro, lo piensas ahora para atrás, que para atrás todos somos profetas, y digo, algunas cosas pude haberlas hecho mejor. No las hice mejor porque no supe en aquel momento, no por falta de ilusión ni por falta de trabajo, pero creía que podía aportar algo a esta sociedad, que podía hacer algo para mejorar la vida de los ciudadanos, y por eso me embarqué. Y me embarqué quitando horas a mi familia, quitando horas a otros proyectos que tenía entonces, porque creí que esto era ilusionante, creí que se podía mejorar, y la verdad es que me siento satisfecho de mi paso por la política, razonablemente satisfecho, pero bueno, el retorno que he tenido ha sido bueno. Recientemente Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, en una entrevista por estas más desenfadadas de verano que publican los medios impresos, precisamente pues en estas épocas más distendidas, le preguntaban por ese referente político en Soria, y mencionaba a Fernando González Ferreras. Me acuerdo, sí, de que pues, además le di las gracias por el elogio. Mira, yo soy una persona que admiro por su superación, por su afán de superación. Las habilidades que tiene ahora, tanto de comunicación como de empatía y demás, cuando yo le conocí no las tenía. Es decir, ha hecho un aprendizaje absolutamente espectacular. Y yo en ese sentido, desde luego, le admiro, porque por el progreso personal que ha experimentado. Y luego, claro, le admiro por una razón muy sencilla. Lleva 4 elecciones ganadas. Cuando tú ganas 4 elecciones, algún mérito tienes que tener, porque una vez engaña a cualquiera, 2 a pocos y 3 a nadie. Si lo está haciendo, está claro porque el pueblo quiere que siga. Y no cabe duda que si analizas su trayectoria, tiene grandes éxitos y que, bueno, evidentemente, a mi juicio, también grandes meteduras de pata. A mí me parece, y se lo dije en su momento, que cortar el eje norte-sur en la ciudad ha sido un error. Él me lo defendía, bueno, tiene su razón, pero ha hecho un montón de cosas, sobre todo porque se ha atrevido a ir hacia adelante. Ya te digo, yo le admiro personalmente por eso, por lo que le he visto progresar. Lo habrás escuchado, hay cierto clasismo cuando determinadas personas, más tal vez sus enemigos, sobre todo, se refieren a Carlos Martínez Mínguez sobre sus orígenes, en lugar de destacar como es la capacidad de superación, el ir aprendiendo, el ir ganando elecciones de forma totalmente incontestable. Hay algunos que remiten a su trabajo anterior, ¿no? Eso es ser miserable. Cierto clasismo, ¿no? Eso es ser miserable. Yo creo que ya no es ni clasismo, que es estupidez, sencillamente. A mí ha habido veces que me han dicho eso. Digo, pues mira, más mérito tiene que tú, que empezaste de más arriba y él desde más abajo te ha pasado. Más mérito ha tenido él, ¿no? A mí eso me parece ridículo. Y aquí en Soria se da mucho, que dices, oye, fulanito de tal, que si su padre era carbonero, pues más mérito tiene él que tú. Empezó de más abajo y acaba más arriba. Y siempre digo la misma frase. Me parece que ya no es casi ni clasismo, que es estupidez, sencillamente. Mira, un mediocre siempre se caracteriza porque le cuesta muchísimo, muchísimo admitir el mérito de los demás. Es algo que le cuesta muchísimo porque le duele. Es que hay gente que piensa que cuando alabas a alguien te desprestigia tú personalmente. Y dices, no, cuando alabas a alguien simplemente estás reconociendo algo. Y además hay otra cosa obvia, que ya es una frase mítica de la literatura. Cuando aparece un tío de verdad interesante, importante, un verdadero genio, hay una manera rápida de reconocerlo. Todos los estúpidos se confabulan contra él. Sin duda. ¿Y cómo ve al que ha sido su partido, o sigue siendo su partido, el Partido Popular? Aquí no es mi partido, no tiene nada que ver con el partido en el que yo luché y en el que tantas horas metí, tanto trabajé, y en el que con el equipo que estábamos ahí en el año 95 conseguimos los mejores resultados electorales de toda la historia. Cuando digo eso siempre hay alguien que me dice, bueno, son otros tiempos, le digo, sí, y otras personas y otras maneras de actuar. No olvidemos esas otras dos también. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ha acabado desencantado. Totalmente, con las formas de actuar, con las formas de generar. Vamos a ver, que ni en el propio partido en su momento fueran capaces de hacer una integración entre sensibilidades distintas, cuando en el fondo, tenían que haber tenido claro que todos tenían el mismo objetivo, bueno, claro, excepto que algunos allí, y en estos tiempos más, imaginan la política, yo creo que como un ascensor, que está lleno y va parando en cada piso, y cuando para el primero, los de dentro dicen que no abra el ascensor para que no entre nadie, y los de fuera a ver cómo lo abrimos para meternos, y sigue al segundo, y sigue la pelea. Eso no es lógico. El que haya habido lo que ha habido
eso dice muy poco en favor de ese partido. Desencantado totalmente, vamos, porque ya te digo, esto no tiene nada que ver con el espíritu, con las ilusiones, con el trabajo y desde luego con los resultados ni color, vamos. También color. Es un privilegio. Y hay otra cosa curiosa, que no distinguen entre adversarios y enemigos, ¿eh? Yo he sido adversario de Carlos Martínez, porque hubo un tiempo que éramos los dos portavoces, y antes de eso pues nos tocó, y hemos sido adversarios, y tenemos una excelente relación personal, porque nunca fue mi enemigo. Y como adversarios nos respetábamos, nunca fuimos enemigos. Aquí no se distingue ya entre adversarios y enemigos, ya hay mucha gente que piensa, o estás conmigo o estás contra mí, o blanco o negro, Real Madrid o Barcelona. No, mira, el mundo tiene mucho gris, ¿eh? No es solo blanco y negro. Entonces, si no eres capaz de ver eso, no eres bueno para gobernar. Supongo que es un privilegiado ante el hecho de poder decir, no estoy de acuerdo, no me gusta cómo se hacen las cosas, ahí os quedáis, portazo, tengo otra vida, puedo vivir de otras cosas, desarrollar mi labor profesional, ¿no? Siempre tuve la libertad de discrepar, porque yo era funcionario, siempre tuve mi puesto de trabajo y un montón de actividades más adicionales a mi puesto de trabajo en el instituto, muchos de ellos relacionados con los medios de comunicación de Soria. Entonces siempre me he sentido libre en el sentido de que he dicho lo que me ha parecido y lo he justificado y lo he razonado. He dado muchas batallas que he perdido, pero me has oído decir que a mí me han dolido más las batallas que no di que las heridas de las que perdí. Y seguiré siendo igual. Bueno, ya me conoces, que te mando la columna que me pides y sigo diciendo lo que yo creo, asumo lo que yo digo y razono lo que digo y en ese sentido seguiré siempre igual. En cuanto a la política nacional, aunque todo también se transmite al ámbito regional, al ámbito local, porque yo creo que hay mucha dependencia de los partidos, ¿no? Y muchas instrucciones y demás, ¿no hay un cierto infantilismo en la política nacional? Antes veíamos hace unas pocas décadas pues, gente seria, gente argumentando, ahora es toda una guerra tuitera se lleva a las redes sociales y hemos caído en esa guerra de memes y lo peor tal vez es que sean los propios políticos los que al final se comunican a través de esas redes, ¿no? No, y no solo eso, el espectáculo que se da muchas veces en el Parlamento, vamos, no se consentiría en un aula de una clase, así directamente, es absolutamente de vergüenza. Mira, yo me acuerdo mucho de la época de la transición. Había unos oradores sin papeles encima, porque algunos llevan papeles y no saben ni leer. Había algunos oradores, Carrillo era un excelente orador, bueno, Fraga era muy bueno aunque se atropellaba, yo creo que les daba dolor de cabeza a todos los taquígrafos. Sarasqueta, el canario, era otro orador extraordinario. Había muchos, pero muy buenos. Argumentaban, luego tú podías estar de acuerdo con ellos o no, pero al menos tenían una capacidad de comunicación. O sea, tenían las tres cualidades, tenían algo que decir, sabían decirlo y lo que decían interesaba. Ahora, la mayoría de las veces no, o sea, pones la sesión de control del gobierno y dices, vamos a ver, problemas que tiene la sociedad española. La pandemia, la luz, la gente que no llega a fin de mes, y se ponen a discutir del sexo de los ángeles. Pero bueno, ¿para qué estáis ahí? Pero de verdad estáis conectados con lo que la sociedad necesita y la sociedad quiere. Y las formas, ¿no? Y las formas, ese ruido, ¿no? A eso me refiero, que un comportamiento que no se admitiría en una clase. Ruido, pataleo, la presidenta llamando la atención, fulanito, como si fuera un colegio paro, es lamentable. Y luego, bueno, se va a la descalificación del adversario. Bueno, en las sesiones de control te ríes, porque son las preguntas, ¿qué traes? Manzanas vendo. No contestan a una pregunta, no te enteras. Yo ya me he desencantado también, ya no las escucho. Yo digo que antes la política era algo, entre comillas, más aburrido, necesario, pero la puesta en escena era más sobria, más aburrido. Ahora yo creo que atrae a más gente porque se ha convertido más en espectáculo, ¿no? Es algo que casi sobre lo que puede debatir todo el mundo. Y no solo por eso. Es una tentación demasiado fuerte por la que no vale para otra cosa, ¿eh? O sea, hay mucha gente que piénsalo bien, mira tú el Parlamento y piensa, muchos de ellos, si no fueran políticos, ¿qué serían? ¿Cómo se ganarían la vida? El silencio que estás teniendo es suficientemente revelador. Claro, es que es así. Ya lo dijo Miguel Delibes en una conferencia que le oí hace muchísimos años. Decía, la política es una tentación demasiado fuerte por la que no vale para otra cosa. Yo no creo que la política tenga que ser un concurso de oposición, pero no puede ser el último refugio del que no ha servido para nada, porque es que muchos de ellos no tienen ninguna formación. Claro, cuando ves quién está negociando el futuro de este país sin ninguna formación, sin haber trabajado prácticamente nunca nada, sin conocer la vida real, y dices, y ese señor va a negociar la vida de 47 millones de personas, pero ¿qué vida conoce? Entonces, en ese sentido, lo malo es eso, que estamos en manos de gente
que ya te digo, piénsalo y di, ¿de qué vivirían si no fueran políticos? ¿Para qué servirían? Por cierto, entre las columnas que pueden leer los lectores cada 3 fines de semana en el Día de Soria, le vemos especialmente sensibilizado con algunos temas, como el tema de los indultos en Cataluña, con el conflicto, bueno, que han bautizado, mal bautizado conflicto catalán, y también con el tema del terrorismo de ETA, ¿no? Sí, pero es que fíjate, estuve una temporada yendo mucho a Cataluña porque, bueno, yo, el amigo más antiguo que tenía, de los años 70, desgraciadamente falleció, y en los últimos tiempos, cuando ya el desenlace era inevitable, fui con mucha frecuencia a verle. Bueno, pues con los amigos de ellos y demás, y con sus nietos, yo siempre les pido una cosa: déjame ver los libros de texto. Y mira, claro, cuando tú coges un libro de texto de sociales y dice países de la Unión Europea, Cataluña y España, y eso se consiente, porque hay una inspección central que tiene que velar porque eso no ocurra, y esa inspección central hace un informe y lo manda a la ministra Celaá, y Celaá dice, esto no tiene importancia, y lo guarda, te indignas. Cuando ves lo que se está explicando en los libros de texto, allí te quedas asombrado. Cataluña, una nación oprimida por España, que es la que nos roba, eso es un libro de texto. Que, claro, ¿cómo estás educando a una sociedad, a esos chavalillos? Una sociedad en la cual, a mí me ha pasado, el que te digan, ir con un niqui, ya te digo, con la bandera de España, que un niqui que me habían regalado, y decirte, en fin, tenga cuidado, porque esto, en fin, puede ofender. Que ofende mi bandera, y pasar un tío con la camiseta, con la Unión Jack, con la bandera inglesa, digo, ¿y ese? Y dice, no, eso no ofende. Pero bueno, ¿en qué país estamos? Y claro que me ofende, igual que me ofende muchísimo el sistema vasco. En el País Vasco en estos momentos, y yo he estado también, hay miedo. Y la gente sigue teniendo esa precaución de, bueno, no hables y no te metas en problemas. Y sigue habiendo esa situación. Y ojo, y no vayas a según qué campo de fútbol con de la selección española, porque ya eres mal visto y ya, en fin, ofendes. Pero bueno, ¿esto qué es? Hay una condescendencia por parte del Estado, y ya, bueno, lo de las autonomías es que los dos gobiernos lo fomentan. Entonces, claro, algún día tendrá que haber un planteamiento serio en que diga, miren ustedes, se acabó el recreo, va a empezar la seriedad otra vez. Claro que me molesta, y mucho. Vamos a acabar con algo más agradable. Compartes su tiempo, divides su tiempo entre Soria, León. Yo no sé si hay el corazón dividido entre ambos territorios. No, no lo tengo dividido. Lo tengo entero en León y entero en Soria. Yo vivo en Soria desde el año 80 por elección. O sea, vine aquí adrede y después no me he querido ir. Nací en León, ya sabe la broma que os gasto siempre, digo, no quiero decirlo mucho por no presumir, pero no creo que haya que elegir. Cuando mi hija era pequeña, siempre había alguien que le decía, ¡ay, qué niña más mona, qué cosa de niña más rica! ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Entonces mi hija variaba, algunas veces decía gelipollas, otra vez decía qué tonta, pero vamos, era la respuesta. Creo que no tengo por qué elegir, soy ciudadano de Soria, ciudadano de León, de Castilla y León, de España, de Europa, de la Unión Europea y del mundo. Creo que esas tribalizaciones que se hacen son realmente malas, no conducen a nada y no sirven de nada. Me siento a gusto en Soria, aquí tengo amigos, fíjate, si yo vine aquí a vivir con 30 años y tengo 71, he vivido más años aquí, porque en León me fui a los 17 y no he vuelto más que ocasionalmente, ahora más por mi madre, pero ocasionalmente, ya no he vuelto a vivir allí, nunca. Entonces, desde los 17 años estuve en la Universidad de Valladolid, los 5 años, luego después trabajando, estuve moviéndome por todos lados. En todos esos años, el sitio donde más viví fue un año en Jerez de la Frontera, un año. En los demás estuve de una fábrica para otra, bueno, moviéndome detrás de los problemas, y luego cuando vine aquí, pues bueno, aquí me quedé. O sea que llevo más años aquí que en cualquier otro sitio de España. ¿Cómo no me voy a sentir soriano? Pero también me siento leonés, y cuando estoy en León, la única pena es que mi generación queda muy poca gente, que muchos se marcharon como me marché yo, y entonces ya es muy difícil. En Navidades es cuando ves más gente, pero si no, cuando vas a lo largo del año es muy difícil quedar con algunos porque estamos todos por ahí en la diáspora. Fernando González Ferreras, ya lo ven, un ciudadano del mundo, pero además ciudadano comprometido, o al menos también lo ha sido aquí en Soria, donde ya lo hemos contado, también ha dejado huella con su labor en educación, en el Ayuntamiento de Soria. Estaríamos mucho más tiempo, Fernando. Pero bueno, tú y yo disfrutamos de esas conversaciones,
pero espero que haya trasladado la figura de Fernando González Ferreras a esa audiencia, sobre todo a las nuevas generaciones que no conocen tanto, pues también a personajes que han contribuido un poco al desarrollo de la ciudad y de la provincia de Soria. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre compartir de tiempo con vosotros. Gracias.